quería saber si las ampollas de glucosa son recomendables como suplemento en carrera. Los suplementos de glucosa, esas ampollas de glucosa, sobre todo si no estás habituado a utilizarlas con los entrenamientos de forma continuada y lo utilizas en una maratón, en una media maratón, incluso en una carrera de 10 kilómetros, puede dar un efecto rebote por el pico tan alto que libera de glucosa. Entonces, mi recomendación es utilizar otro tipo de hidrato de carbono. Yo te podría recomendar este tipo de gel que te va a liberar de una forma sostenida y que no vas a tener ese pico. Mi pregunta era sobre el tema de las proteínas, que he visto el aporte que hay que hacer al final justo del entrenamiento, hablan de ventanas de 30, una hora. Nosotros tenemos, después de un entrenamiento intenso o una competición larga, debemos hacer un aporte de proteínas más que nada para regenerar esta musculatura que hemos trabajado y para, si la acompañamos también de un poco de hidratos de carbono, ideal para esos depósitos que se nos han gastado, recuperarlos. Por ejemplo, hay productos como el Total Recovery que tenemos esa cantidad de hidratos de carbono y de proteína recomendada. Y esto lo ideal sería hacerlo pues una media hora como mucho después de ese entrenamiento o esa competición intensa que hemos tenido. El protocolo a seguir durante el propio día de la carrera, por ejemplo un maratón, desde el premaratón hasta que cuando acabemos, la alimentación, suplementos, hidratación. Uno de los aspectos más importantes que tenemos en una maratón, que es una competición muy seria, es la hidratación, con lo cual debemos ya ingerir algún tipo de bebida isotónica en la media hora previa a la competición. Y después lo ideal sería que cada 15 minutos tuviéramos alguna ingesta de líquidos y siempre también acompañado de una pequeña cantidad de hidrato de carbono. Podemos tomar una bebida isotónica, por ejemplo el Iso Energy, que nos va a dar la cantidad necesaria de hidratos de carbono y a la vez vamos a estar consumiendo líquidos. También podría ser interesante, pues al final de la maratón o a medio del camino y final del maratón, el tomar algún gel que nos va a dar también ese aporte de hidrato de carbono y en alguno incluso de aminoácidos, que también puede ser interesante desde el punto de vista energético. Soy corredora de larga distancia, pero no bebo jamás agua y quería saber qué suplemento podría tomar para suplir esta falta de hidratación. Algo fundamental para rendir bien y para entrenar bien es hidratarte. Entonces, mi recomendación es que te hidrates, incluso que empieces a hidratarte antes de entrenar y antes de la competición con bebidas isotónicas. Y por ejemplo, nosotros tenemos el Iso Energy, que es un producto muy interesante porque aparte de darnos la hidratación al beber agua con este producto, vamos a tomar hidratos de carbono, con lo cual vamos a retrasar la fatiga, nos va a aportar energía y vamos a tomar también alguna vitamina, con lo que eso nos va a ayudar a entrenar mejor y por supuesto a rendir mejor, con lo cual si empiezas a hidratarte más, seguro que vas a hacer mejores tiempos y vas a entrenar más a gusto. Me dicen que tengo muy alta la CPK, es decir, la destrucción muscular. Entonces quería saber de qué forma podría ayudar a reducir esa destrucción con suplementos alimenticios que pudieran existir. Cuando nosotros hacemos deporte, por ejemplo corremos o montamos en bici, nadamos, siempre o jugamos al fútbol, cualquier deporte que hagamos, siempre hay una destrucción muscular. Lo que es importante es ayudar luego al músculo a que tenga una regeneración, ¿no? Con eso lo que tenemos que intentar es, pues con algunos productos que tengan pues proteínas, lisado de proteínas o aminoácidos ramificados, para que esa regeneración muscular sea mejor. Entonces podemos utilizar desde unos aminoácidos que además tengan glutamina, como este es el caso, arginina, para digamos regenerar mejor a nivel muscular, e incluso inmediatamente después del ejercicio sí que puede ser interesante tomar algún otro producto, que puede ser el Total Recovery, en el que además nos vamos a hidratar con un hidrato de carbono que va a hacer que además los depósitos que se nos han acabado en el músculo se recarguen lo antes posible. ¿Qué debemos hacer para evitar los calambres? Tenemos dos formas muy básicas de prevenirlos. Primero, una buena hidratación, eso es muy importante. Si nos quedamos secos, si nos deshidratamos, empezamos a tener contracturas y espasmos musculares muy fácilmente. Pero luego además, la utilización de productos que tengan magnesio nos va a ayudar porque es un relajante muscular natural muy importante. Entonces, el magnesio con vitamina B6
interviene en la regulación de la contracción del músculo y evita esos calambres y contracturas musculares que nos pueden aparecer en el entrenamiento, en la competición. Siendo vegetariana, ¿qué suplemento me recomiendas tomar antes de una maratón? Aunque seas vegetariana, supongo que harás una alimentación adecuada y antes de una maratón lo que sí que te recomiendo es que te hidrates muy bien y que te hidrates con productos que tengan hidratos de carbono de liberación sostenida y que luego a lo largo de la maratón sigas bebiendo ese compuesto e incluso que utilizas algún gel que tenga, bueno, pues puede tener aminoácidos, pueden ser de distintos tipos. Puedes utilizar el IsoEnergy que tenemos para hidratarte bien, incluso con hidratos de carbono, como te digo, que nos va a dar una cantidad suficiente como para aportarnos energía en toda la maratón. Y luego podemos utilizar distintos geles, desde que nos va a ayudar a aportar energía con aminoácidos ramificados, con distintos sabores y que incluso nos puede ayudar también la cafeína, porque los productos que tienen cafeína nos van a ayudar a que no tengamos una fatiga. Quería saber los efectos de la L-carnitina en el entrenamiento y en las pruebas de resistencia. La L-carnitina es una molécula que lo que hace es liberar la grasa que tenemos acumulada para que la transporta hasta la mitocondria de la célula y de esta manera la transforma en energía, con lo cual va a ser un aporte energético a expensas de los depósitos que tenemos de grasa. Entonces es una molécula muy interesante para entrenamientos o competiciones de larga distancia porque nos va a favorecer la obtención de energía por una vía metabólica muy interesante. Mi pregunta es sobre si la suplementación de geles y vitaminas es recomendable para la gente que hace maratones, que hace 100 kilómetros a la semana, o también por el contrario es recomendable para gente corredor popular que hace 10, 20 kilómetros a la semana, que no quiere hacer marcas, etcétera. Para alguien que hace largas distancias, pues eso, que a las semanas se corre entre 50 y 100 kilómetros, que su objetivo es un maratón y corre de vez en cuando medias maratones también, yo sí que lo recomiendo, tanto en entrenamientos como en la propia competición. Pero si es alguien que corre por mantener un poco la salud, que corre carreras populares por el hecho simplemente de correrla, que su objetivo no es hacer ninguna marca y su ritmo de carrera es suave, es moderado, pues con que lleve una buena hidratación no es tan importante la utilización de los geles. Una hidratación con una bebida isotónica que podemos utilizar como IsoEnergy, que nos lleva a una aportación de hidratos de carbono suficiente para mantener una carrera de 10 kilómetros, no sería necesario el aporte de geles. Y yo quería preguntarte, ¿cuándo elegir un gel con cafeína o sin cafeína? La cafeína lo que te va a dar es que va a hacer que retrase un poco esa sensación de fatiga muscular o esa sensación de fatiga incluso mental que pueda haber en un triatlón de larga distancia, en una maratón, por ejemplo, que a veces, pues lo que comento yo con muchos deportistas, empiezo a rayarme, empiezo a sentirme cansado o ves que empieza a llegar la distancia del muro y te da una sensación de inseguridad o de miedo, pues ahí puede ser más interesante, por ejemplo, la elección del gel que tenga cafeína. Una buena opción, la de larga distancia cafeína y media distancia o corta distancia un gel normal.